Bueno, yo antes de decir, realmente he escuchado maestros durante el primer día, esa maestra extraordinaria, a ustedes hoy, es decir, es demasiado en las mesas de ayer, ahora a ustedes. La verdad que estoy comprometida a ser muy rápido para dejarles lugar a que sigan ustedes. Pero hay algo que me lleva a hablar de este tema, bueno, un poco las reuniones que teníamos en la universidad con el grupo Fraternidad y otro poco una experiencia de vida que ahora la compartíamos con este joven chileno. Es decir, el tema de lo que le toca a uno en la vida, es decir, yo me vi desterritorializada y eso me territorializó profundamente. Pero digamos que, es decir, yo salí de la Argentina no expulsada, sino por trabajos por la diplomacia de mi marido. Y en Estados Unidos, y con la Guerra de las Malvinas, me di cuenta que era latinoamericana. Yo salí como argentina y de pronto me sentí latinoamericana. Y cuando llegué a Europa, bueno, ni hablar, que me di cuenta que no existimos para Europa, además del eurocentrismo, realmente no les importamos, salvo para expoliarnos como nos hacen. Pero entonces les digo esto rapidito. Lo mío va a ser metaficción historiográfica como hermenéutica de la historia, un poco que es un camino para desmitificar el logos colonial. Rodolfo Kusch dice, en América se presenta ante todo un problema de integridad mental. La solución consiste en tomar el antiguo mundo para ganar la salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continuará siendo autónomo y por lo tanto será una fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social. Por eso nuestra América profunda es invisible todavía para nosotros los buenos ciudadanos. Y es así que continúa viva esta dualidad civilización-barbarie, pulcritud-hedor, y con las palabras de Kusch. Por una parte, los estratos profundos de América con su raíz mesiánica y su ira divina a flor de piel, y por la otra, los progresistas y occidentalizados ciudadanos. Ambos son dos extremos de una antigua experiencia del ser humano. Uno está comprometido con el hedor y lleva encima el miedo al exterminio. Y el otro, en cambio, es triunfante, pulcro y apunta hacia un triunfo ilimitado, aunque imposible. Superar esta antinomia, civilización, barbarie, pulcritud, hedor, desarrollo, subdesarrollo, es imprescindible para alcanzar la deseada fraternidad que haga posible la igualdad y la libertad para todos los habitantes de nuestra América. Es decir, yo tuve la suerte de estar bastante en contacto con Leopoldo Sea también, que para mí fue el gran maestro de todas estas cosas. Para lograrlo tenemos que ser conscientes de que existe un discurso hegemónico que ha penetrado todos los estamentos de la sociedad, desde lo académico hasta el mundo cotidiano de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, y pienso en la experiencia vivida por Evo Morales en Europa o por el tratamiento que se le ha dado a la comunidad QAM, se hace evidente la necesidad de deconstruir el discurso hegemónico, logocéntrico y eurocentrista de la historia oficial. Un discurso historiográfico que narra la visión del vencedor, reifica el punto de vista del occidente conquistador sobre nuestra América colonizada. La historiografía oficial es un monumento epistemológico con el que se legalizó el genocidio en pos de la dominación y la expoliación de las riquezas de los pueblos que habitaban la tierra conquistada. Un discurso que fue armado desde la conciencia de lo que se estaba provocando. Y para comprenderlo en su crudeza podemos recurrir a las pocas voces contemporáneas de la llamada epopeya del descubrimiento, que expresaron versiones opuestas, claras, contundentes, tanto como lo fue la hazaña con que se los persiguió. Y es el caso de Giordano Bruno, nacido en Italia en 1548 y quemado vivo en las hogueras de la Inquisición en Roma en 1601. Y él decía, el cinismo de la conquista, enmascarada como descubrimiento por los modernos tifis, los modernos argonautas, movidos no por el deseo de conocer, sino por la avidez de ganancias, esos han turbado la paz allá, confiscando a los hombres sus tierras y sus riquezas, destruido sus religiones y costumbres. Y podemos recordar también los argumentos esgrimidos por Sepúlveda
en las Cortes de Valladolid, apoyado en los principios aristotélicos, negando la condición humana por los habitantes de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. En su ensayo sobre el poema de Juan de Castellanos, Elegía de varones ilustres de Indias, un poema fundacional negado por los hispanistas, menospreciado por los hispanistas, dice el escritor colombiano William Ospina: es significativo que hayamos crecido en la certidumbre de ser los pueblos pobres de la tierra, cuando lo que ha caracterizado nuestra historia ha sido más bien una riqueza desmesurada, cuando el fruto del trabajo y del sufrimiento de incontables hombres americanos y africanos abrió los caminos de la modernidad. Si pensamos además en el petróleo, en el caucho, en la madera, en la quina, en la coca y en la extraordinaria diversidad biológica, comprendemos que nuestro destino ha sido más bien la maldición de la riqueza, esa abundancia extrema que ha sido objeto secular de codicia y rapiña. Es que, bueno, como dice Edward Said, referenciando a Foucault, la verdad no es un valor intrínseco, sino el resultado de un proceso de institucionalización. Esta institucionalización se logra a través de la importancia crucial que adquiere la repetición de los enunciados. El lenguaje construye verdades que son ilusiones y que hemos olvidado que lo son, y esto es lo que va construyendo esta pseudo-verdad que es la historia del descubrimiento del Nuevo Mundo. De este modo se fue conformando ese corpus, ese monumento epistemológico que podemos llamar con el término acuñado por Boaventura de Sousa Santos, epistemicidio. Un verdadero epistemicidio que no solo impuso y legitimó la conquista genocida, sino que modeló la mentalidad de los colonizados de modo que, liberados del yugo del conquistador, aún continuaron sujetos en las mentalidades y subjetividades, en la cultura y en la epistemología, y que esto sigue reproduciéndose de un modo endógeno. Como lo señala Higuina, el poder y el conocimiento se organizaron en América Latina desde la negación más crasa de la fraternidad, y esa negación es el racismo. Ese racismo criollo es heredero del racismo eurocéntrico. Y aquí se negó la diversidad para importar una idea de nación y una lengua para expresarla. La filosofía ilustrada de la independencia gestó un ciudadano ideal y una sociedad homogénea donde no la había. La deconstrucción de este monumento epistemológico requiere de un discurso que lo penetre a través de las grietas que fueron produciéndose en el pensamiento hegemónico, a partir de movimientos sociales, luchas de los movimientos obreros, movimientos feministas, campesinos, afrodescendientes, de género, entre otras. El discurso periodístico no siempre puede penetrarlo, porque el poder corporativo de los medios de comunicación al servicio de ese discurso hegemónico lo censura y lo debilita. Y por otra parte, el discurso historiográfico refleja la mentalidad colonizada y solo recupera su fuerza cuando se presenta como revisionista, pero no siempre es aceptado por la sociedad bien pensante. A este estado de cosas, el género histórico vuelve a ocupar, es decir, la narrativa, ¿no? El género histórico como narrativa vuelve a ocupar un lugar importante en Latinoamérica. Los escritores latinoamericanos ensayan no solo nuevas técnicas literarias, sino una reescritura de la historia, otra escritura desde diferentes puntos de vista. Una escritura que implica una pluralidad de lecturas de texto del mundo y una deconstrucción del sintagma hegemónico. Esa crítica historiográfica, esta crítica historiográfica asume como punto de partida para su elaboración epistemológica que tanto la historiografía como la ficción son discursos. Y yo apliqué esto para analizar la narrativa de Manuel Escorza en la pentalogía de la guerra silenciosa, porque justamente trae este tema con toda su fuerza, ¿no? Es decir, que tanto Manuel Escorza en las 5 novelas que conforman la pentalogía como José María Arguedas en Los ríos profundos y en Todas las sangres, no solo produjeron excelente literatura que mereció elogios de la crítica e innumerables traducciones, en el caso de Redoble por Rancas 32, a 32 lenguas, ¿no? Esa escritura tuvo la fuerza de revelar otra historia, la silenciada por el discurso historiográfico oficial.
Habían existido antes otros intentos muy valiosos, pero con Arguedas se da el gran cambio, al menos en el área andina. En mi trabajo analicé este material, también hice estudios acerca del indigenismo, no solo literario, sino también político. Y en el caso de Scorza, Cornejo Polar, un excelente crítico peruano, lo consideraba como neoindigenista. Pero para mí esto es otra versión de la historia. El mismo Scorza niega que su literatura sea indigenista, es decir, le parece que ese es un término acuñado por conservadores, crítica conservadora y nada que ver, ¿no? Se trata de otra escritura de la historia desde diferentes puntos de vista, desde otro locus de la enunciación. Y voy a pasar todo esto, es decir, estos discursos constituyen un sistema de significación. Todo el discurso histórico es obviamente un discurso que se planteó siempre como un discurso objetivo, contra el discurso subjetivo de la mímesis y en realidad estos discursos constituyen un sistema de significación por lo cual nosotros conocemos el pasado y solo a través del discurso, es decir, de una construcción humana, es que nosotros tomamos contacto con los hechos del pasado. No se trata de negar la existencia del evento, sino de ver como problema la forma en que llegamos a conocerlo. Y en este caso, dice Benjamin, la verdadera imagen del pasado transcurre rápidamente, al pasado solo puede retenérselo en cuanto imagen que relampaguea para nunca más ser vista en el instante de su cognoscibilidad. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido, sino adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Entonces, Said dice que los escritores posimperialistas del tercer mundo llevan así su pasado con ellos como cicatrices de heridas humillantes, como motor para prácticas diferentes, como visiones de su pasado potencialmente en revisión y que tienden a un futuro postcolonial como experiencias susceptibles de urgente revisión y reorganización en las que el antiguo silencio de los nativos habla y actúa. Para estos escritores, la razón de ser de la escritura es una reescritura de la historia, ¿no? Este encuentro violento, la llegada de Colón al Nuevo Mundo, uno fue vencido y se le negó el espacio en la historia. El mundo andino, como parte de los vencidos, quedó fuera de la historia, salvo para ser considerado como objeto de estudio antropológico. Pero ese mundo andino, que es el referente de la narrativa de Scorza, es un mundo que aún lucha por recuperar su espacio. Y en Garabombo el Invisible, el personaje Garabombo dice: porque cuando los blancos llegaron, los ríos se escondieron. Esta voz usa así la metáfora que empleara José María Arguedas en Los ríos profundos para referirse al tiempo de la historia. Y en todas las sangres, como imagen de una fuerza subterránea alimentada por la sangre de los sometidos. La historia de las culturas andinas se detuvo a un nivel visible al ser vencida por el conquistador, pero continúa corriendo subterráneamente como los ríos caudalosos y profundos de los Andes, que se alimentan con las nieves de las altas cumbres, relacionando así el mundo de arriba y el mundo de abajo de acuerdo con la mitología quechua. El ciclo de la guerra silenciosa procura recuperar este espacio. Esta narrativa, como discurso mediatizador, nos informa de los eventos de una guerra que se libra en los Andes centrales del Perú. Esta lucha de los descendientes de los antiguos habitantes de los Andes, que tiene una duración de siglos, se libra en zonas inhóspitas de la cordillera y sus peripecias se encuentran espacio, no en la historiografía oficial, pero sí en estos 5 textos. Esta es una guerra, concretamente la que él trabaja, es la que sucede desde el 56 al 62 más o menos. Ese es el periodo, después él se tiene que exiliar y lo trabaja desde afuera, es decir, desterritorializa el tema para lograr internacionalizarlo, y es así como produce todo un movimiento que va a lograr que uno de los protagonistas, que estaba preso y tenía 25 años de condena, ya llevaba 11,
en el 70 y pico, Velasco Alvarado lo libera a raíz de un movimiento que se produce por este cuento, ¿no? Sí, bueno, cada uno de los textos cuenta la lucha de una comunidad para recuperar sus tierras, la lucha por recuperar las tierras usurpadas, ya no es una invasión de tierras, sino que es recuperación de tierras usurpadas. Esta es la fuerza que alimenta la tensión y lleva la acción dentro del texto, ¿no? Para comprender la dimensión de esta fuerza, recordamos las palabras de Mariátegui. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio no puede ser indiferente a todo menos a la posesión de la tierra, que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. De esta tensión se alimenta la trama y surgen los personajes centrales, los héroes, comunidades, los ayudantes del héroe, así como sus oponentes. Una lucha desigual contra los enemigos poderosos, el hacendado, los gamonales, los jueces corruptos, hasta que aparece desmitificado el verdadero enemigo, el imperialismo internacional en la figura de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation. En cada una de las historias se destaca la figura del héroe. Héctor Chacón, el Nictálope, en Redoble por Ranca. Fermín Espinosa Borja, alias Garabombo, en Garabombo el Invisible. Agapito Robles, en El Cantar de Agapito Robles. Raimundo Herrera, en El Jinete Insomne. Y en la última, La Tumba del Relámpago, se da el protagonismo de todas las comunidades, conscientes al fin de que la lucha es de todas y que el enemigo es el mismo, aunque aparezca con máscaras diversas. Ese momento de toma de conciencia tiene el reflejo en el mito, la unión de todas las partes del cuerpo del Incarrí dispersas bajo la tierra. El cuerpo de Incarrí se ha juntado bajo la tierra. Los 5 huevos de Pariacaca solo pueden engendrar 5 cuerpos si hay 5 revoluciones. En la tumba del relámpago, el cuerpo de Incarrí se junta bajo la tierra, pero la revolución termina en masacre. Las 5 revoluciones terminaron en masacre y Gerardo Ledesma, uno de los protagonistas, dice: hemos fracasado. La esperanza duró menos que este relámpago, ceniza ya de la oscuridad. Y lloró de nuevo porque sobre la lápida de esta sublevación nadie borronearía el más pobrísimo epitafio. Ninguna mano arrojaría ninguna flor sobre la tumba de ese relámpago. Pero esta vez no fue así, porque los 5 textos que componen la pentalogía de la Guerra Silenciosa revelan la verdadera historia, la otra historia, la que requiere de la metaficción historiográfica para que el tiempo detenido hace más de 500 años vuelva a correr. Y estos personajes los tengo del diario, es decir, todos existían en la vida real, incluso Genaro Ledesma y además Manuel Escorza era miembro de el movimiento comunero, ¿no? No sé, esto era lo que yo les había traído con esos rollitos que ahí aparecen todos los personajes y las cosas. Bueno, este era un tema que a mí me preocupa mucho desde el estar fuera del país y ver que desde afuera somos como como es para nosotros el movimiento comunero, inexistente.